Jesús, la luz del mundo, parte 15. ¿Por qué Dios escoge las ovejas? El Señor nos compara con la oveja y no con otro animal. Las ovejas es un animal frágil, es un animal dependiente, no se vale por sí sola, depende totalmente de su pastor y no puede ayudarse por sí sola. Necesita que el pastor la rescate y no puede vivir sola, necesita vivir en comunidad. Estas son las características que vimos la semana pasada acerca de lo que es una oveja. Jesús nos dice en Hebreos 13, del 20 al 21, en la versión Palabra de Dios para todos. El Dios de paz, que levantó de la muerte por medio de la sangre del pacto eterno a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, les dé todo lo que necesitan para que hagan lo que a Él le agrada. También les ruego que haga en nuestra vida lo que Él quiera y que lo haga a través de Jesucristo. Que se dé honor a Jesús por toda la eternidad. Así sea. Entonces, Dios de paz levantó a nuestro Señor Jesucristo y Dios lo compara como el gran pastor de las ovejas. Dios estableció que el Señor Jesús fuera nuestro pastor y que nosotros fuéramos sus ovejas. Y algo importante es que nos da todo lo necesario para que hagamos las cosas que a Dios le agrada. Así que nosotros tenemos que pedir sabiduría, rogándole a Dios que nos enseñe qué es lo que a Él le agrada y que nos enseñe cómo hacerlo. Debemos nosotros de ser guiados, como lo es una oveja. Ser ovejas es algo maravilloso. El sacrificio de Cristo por nosotros entonces nos dio el derecho de ser sus ovejas. Por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, ahora somos sus ovejas, ovejas de su prado. Es necesario entender las características de una oveja del reino de Dios. Debe tener las acciones y actitudes que debemos de cumplir. Eso es lo que vamos a ver que tenemos que hacer para ser las ovejas de su prado. Jesús nos dice en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. La primera característica es que debemos de conocer a nuestro buen pastor. Por eso es importante que leamos en la Biblia, que podamos en el mismo capítulo de Juan aprender quién era Cristo Jesús. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El pastor entonces dedica su vida a cuidar a las ovejas. Y ese es el cuidado que tiene Cristo Jesús con nosotros. Él constantemente nos anda cuidando de que no caigamos en peligro. Pero a veces nosotros nos apartamos del rebaño y vamos en busca de otras cosas, otras aventuras que nos ponen en peligro. Pero tenemos la seguridad de que Dios es nuestro pastor y por lo tanto nos va a proteger. Pero eso no quiere decir que lo pongamos a prueba, que nosotros mismos busquemos cosas peligrosas solo para ver si Jesús nos va a salvar. No se trata de eso. A veces, de una forma inconsciente, nos metemos a problemas por pura ignorancia. Y es ahí donde cuando rogamos a nuestro pastor, Él nos rescata. ¿Por qué Jesús entonces nos compara como ovejas? La oveja proviene del griego próbaton, que significa algo que camina hacia adelante, que avanza, que no regresa, siempre va hacia adelante. Nosotros no tenemos la capacidad de regresar el tiempo, no podemos regresar hacia atrás para componer las cosas, siempre vamos hacia adelante,
No podemos ir hacia atrás, siempre avanzamos. Antes eras un niño, después un joven, ahora un adulto, quizá antes fuiste padre, ahora eres abuelo. Siempre vamos hacia adelante. Pero antes íbamos hacia adelante, pero sin ninguna guía. Nos descarriábamos, íbamos por caminos equivocados, íbamos por donde quiera, llevados de un lado a otro como un barco sin rumbo. Eso nos dice la palabra de Dios, que íbamos de una forma descarriada. Cuando leemos en la palabra, en el Salmo 119, 176, nos dice, me he descarriado como oveja perdida. Entonces, una característica de estar descarriado es que como oveja nos perdemos. Nos separamos del rebaño y después no sabemos cómo regresar. Recordémonos de que siempre va hacia adelante, no hacia atrás, así que nos cuesta encontrar de nuevo nuestro rebaño. Nos cuesta regresar al punto de partida donde nos perdimos. Cuando leemos en la palabra en Jeremías 50:17, ganado descarriado ha sido Israel, leones lo amontonaron, el rey de Asiria lo devoró el primero, este Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó el postrero. Aquí Dios compara entonces a Israel como ovejas que se perdieron y fueron presas de los leones de reyes que prácticamente les hicieron daño, los llevaron como esclavos, los hicieron trabajar y algunos los hicieron que perdieran la vista de Dios. Y eso es como Dios nos compara a nosotros, como sus ovejas. En Oseas 4:12 dice, mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido, apartándose de su Dios. Una oveja descarriada busca otros ídolos, busca a otros a quien seguir, olvidándose de Dios. En 1 Pedro 2:25 nos dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos descarriadas, pero Cristo Jesús nos fue a buscar y ahora somos ovejas de su prado. Características de las ovejas del rebaño de Dios. Primero, el arrepentimiento. Esta es una de las características que vamos a ver en esta semana y las otras características en las próximas semanas. En Lucas 15, del 4 al 6 dice, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Deja sola a las otras 99 para ir a buscar a la que se le ha perdido hasta encontrarla. Cuando la encuentra, con gozo la pone sobre sus hombros y al llegar a casa llama a todos sus amigos y vecinos diciéndoles, alégrense conmigo porque encontré a la oveja que se me había perdido. Entonces, aquí claramente nos dice que nosotros estamos nuevamente con Jesús porque Él fue el que nos buscó. No fue que nosotros buscáramos a Jesús. Jesús es el que va al encuentro de nosotros. Así que tenemos esa esperanza de que cada vez que nosotros nos desviemos de nuestro camino, tenemos un Jesús que nos va a ir a buscar y nos va a regresar al lugar donde pertenecemos y al lugar donde debemos de empezar de nuevo nuestro camino, para que vayamos en el camino correcto. Esta es una de las grandes esperanzas que tenemos. No sé cómo te encuentras tú, dónde estás en este momento, pero si te has alejado del Señor, si te has olvidado de Él, si ya no tienes el primer amor que tenías de Jesús, tienes la oportunidad de clamarle a Él y que Él te busque, te encuentre, te cargue en sus hombros y que
haya fiesta con los vecinos porque te has encontrado. Así que ruégale a Jesús, el buen pastor, para que Él llegue a tu corazón de nuevo. Jesús nos buscó. El hecho que Jesús nos haya buscado y nos haya ido a traer porque nos perdimos del rebaño es la primera acción que como ovejas debemos de tomar. El arrepentimiento que nos lleva a un proceso de ir hacia adelante en las cosas de Dios y no alejarnos del rebaño. El riesgo de ser devorados por los lobos que está siempre al acecho. Pidámosle perdón al Señor. Él nos conoce. Él sabe que le vamos a fallar, pero la actitud de pedir perdón, la actitud de reconocer que hemos dejado a Jesús por un lado, esto nos ayuda a que nos arrepintamos y que nos lleve de nuevo delante de Dios, que nos lleve delante de Cristo Jesús para que Él nos conduzca en el camino correcto. La palabra nos dice en Hebreos 23, 20 y 21. El Dios que da la paz levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, permitió la resurrección de Cristo Jesús, que es algo maravilloso porque Jesús venció a la muerte. Él mismo nos puede capacitar entonces en lo bueno para hacer su voluntad. Y es por eso que nos lleva al desierto. Nos lleva al desierto para podernos hablar, para podernos conducir en el camino correcto, para que se cumpla entonces en nosotros lo que le agrada a Él y que podamos decir, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos entonces el derecho de ser aceptados por Dios como sus ovejas, de pertenecer a su rebaño por el sacrificio de Cristo en la cruz. Estimados hermanos, vale la pena que reflexionemos entonces en el gran sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, porque esto nos hace que pertenezcamos a su familia, que seamos sus ovejas y tener esa seguridad de que Jesús nos cuida, que nos sintamos en paz, que nos sintamos en tranquilidad. La gente necesita de Jesús. Compartámosle la palabra de Dios, compartamos con nuestros amigos, nuestros familiares, con nuestros vecinos. Dios te bendiga.